Respuesta que le doy a alguien que me hizo una pregunta. La pregunta que me hizo fue, ¿el Dios del Nuevo Testamento o Jesús es distinto al Dios del Antiguo Testamento? La idea es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios malo, es un Dios que hace daño, un Dios que destruye, que mata niños, que mata viejos, que mata, destruye hogares, destruye naciones, que hace, se le llama Dios de los ejércitos, porque hay mucha violencia en el Antiguo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es un Dios lleno de amor, totalmente misericordioso, lleno de gracia, y dan a entender como que es un Dios diferente. La verdad es que la Biblia, cuando leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos viendo un desarrollo para que el ser humano llegue a entender que es Dios. El Señor Jesús hizo bien claro que Él y el Padre son uno mismo, que están unidos, que piensan igual, que todo lo que se ha realizado ha sido en pleno consenso. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a Juan 17, 21 al 23, Jesús ora y dice: Señor, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Vamos a encontrar que el Señor Jesús dijo que el Padre es el que lo había enviado, y en San Juan 10:30 Él dice: yo y el Padre somos una misma cosa, somos lo mismo. En otras versiones dice: somos uno. Es cierto que el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, pero esa fue la decisión que se tomó unánime en el cielo, de que el Señor Jesús viniese a morir. Ahora, el sufrimiento del Padre yo creo que es mucho mayor que el del que está muriendo en realidad. Ahora que soy padre, yo podría decirles que es terrible ver que un hijo tuyo sufra. Y más cuando es alguien tan allegado, en este caso como eran el padre y el hijo. El sufrimiento de Jesús se compara solamente con el mismo sufrimiento del Padre. Y la mejor analogía que tenemos en la Biblia de esto es el sufrimiento de Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Ese acto que el Señor le pidió a Abraham que realizara no era otra cosa más que para mostrarle el sacrificio que el mismo Padre estaba haciendo al ofrecer a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Ahora, la traducción del versículo que acabamos de leer se muestra cuando Dios habla en Deuteronomio 6:4, que oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. En realidad se debe traducir: tu Dios está unido. Eso quiere decir que no hay división entre ellos. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, están juntos cada uno. O sea, básicamente piensan igual. El Señor Jesús dijo varias veces: el Padre y yo somos uno mismo. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearlo porque pensaron que se estaba haciendo igual a Dios, cuando realmente el Señor Jesús no solamente estaba diciendo que eran lo mismo, sino que pensaban igual. El Señor Jesús también es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver varios versículos que muestran que el Padre y Jesús, aparte de que piensan igual, también Jesús va a realizar una obra de destrucción. Es interesante. Sí, es cierto, en el Antiguo Testamento hay obras de destrucción de parte de Dios. Lo que les voy a presentar esta noche, acuérdense, es lo que se me ocurrió así en una sola presentación. No es algo que elaboré para presentar una defensa en un sermón, sino fue lo que se me ocurrió cuando una persona me hizo la pregunta. Entonces no voy a poner en este sermón nada más de lo que se me ocurrió ahí bajo la presión del momento de contestarle a una persona una pregunta. Y la pregunta es: el Dios del Antiguo Testamento es así y el Dios del Nuevo Testamento es así. Entonces lo que se me ocurrió en ese ratito es lo que les estoy presentando ahora. Que si ya hacemos un estudio más
más exegético, más detallado, pues nos vamos a estar una buena cantidad de tiempo aquí. Por ejemplo, en San Juan 8, 58, 59, Jesús afirmó que el Dios de Abraham es el mismo. Recuérdense que cuando se le apareció a Abraham allá en Sinar, no podía ser otro más que el Hijo. O sea, el Padre nadie lo ha visto jamás. Entonces, lo que Abraham enfrentó ese día era el Hijo, básicamente. Pero miren lo que dice ahí. Les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Una vez más, los judíos tomaron piedras para apedrearlo, porque para ellos lo que estaba diciendo Jesús, que básicamente él era Dios en esa época, y era verdad, Jesús era de ese tiempo. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Y está hablando del Padre, está hablando del carácter de Dios. En San Juan 5:22 al 24, Jesús dice que el juicio no lo realiza el Padre, sino Él. Dice, porque el Padre, ¿qué dice? A nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Interesante que el juicio lo realiza el Hijo, al que consideramos todos que es amor. Claro que es amor y claro que es misericordioso. Pero es interesante que el juicio lo va a hacer Jesús. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De ciertos digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Apocalipsis 6, 16 al 17, nos presenta el momento de la segunda venida de Cristo. Y es interesante que el que está viniendo, ¿quién es? No es el Padre el que está viniendo por segunda vez, sino Cristo Jesús. Y miren cuál es la reacción de la gente cuando ven a Jesús viniendo. Decían los montes de las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es interesante que no le llama la ira de Dios, sino la ira de ¿quién? ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Entonces quiero que entiendan que aquí no estamos hablando de la ira del Padre, sino la ira del Cordero, y dicen que va a ser tan tremendo que no puede estar nadie en pie. Pero Jesús es amor, pues sí, también el Padre es amor. Pero así como el Padre en algún momento mostró que Dios hace justicia y actúa de manera desastrosa para los pecadores, pues también Jesús actúa de manera desastrosa para los pecadores. El Señor Jesús no vino a otra cosa más que a mostrarnos cómo es Dios. Y lo que vimos aquí es una ilustración de lo que es Jesús, de lo que es el Padre, perdón. Así que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Vamos a ver otros versículos. En Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Quién es el que amó? ¿Y de quién está hablando? ¿Del Padre o del Hijo? Del Padre. Porque luego dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces el que nos amó primero es el Padre, y como resultado de ese amor envió al Señor Jesús para que muriese, para darnos salvación. En San Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, el versículo más famoso de la tierra, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En San Juan 5:19, por eso Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Quiero que entiendan que todo lo que Jesús hizo, las decisiones que Jesús tomó, los milagros que Jesús realizó, no eran nada más por su cuenta, sino que lo que ve a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, ¿dónde? Entonces noten, el Señor Jesús era como si estuviese representando todo lo que Él ve que su Padre hace en el cielo, y todo lo que su Padre hace regularmente, Él lo estaba reproduciendo. Jesús no es otra cosa más que una representación de lo que es Dios, lo que es el Padre. Otro versículo, en San Juan 6:32, y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una vez más,
El Padre les da el pan a través de Cristo Jesús. En San Juan 5:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Entonces, una vez más, el Señor Jesús vivía porque el Padre lo había enviado y a través del Padre realizando la voluntad del Padre. En San Juan 8:28 Jesús les dice: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que no hago nada de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Entonces las palabras que Jesús habló, los hechos que Jesús realizó, los milagros que Jesús hizo, no son otra cosa más que los milagros del Padre. Entonces viene la pregunta, bueno, pero entonces ¿por qué en el Antiguo Testamento ocurren tantas cosas terribles? Bueno, recordemos que la revelación ha sido progresiva. Y hay un montón de cosas en el Antiguo Testamento que no podríamos entender ni podríamos explicar, y Dios tenía que tomar decisiones de alguna manera drásticas por nuestra condición de ignorancia, por nuestra condición de oscuridad. El ejemplo que yo pongo o les digo, les cuento, es aquel de cuando tú estás, por ejemplo, en un lugar selvático, lejos de la civilización, y allá lejos de la civilización te hieres un dedo, digamos, y el dedo te queda así colgando el dedo. Entonces hablas, de alguna manera consigues manera de comunicarte con la civilización por teléfono y le preguntas a un doctor qué haces con tu dedo. Entonces el doctor te va a preguntar, bueno, ¿a qué distancia estás de la civilización? ¿Cuánto tardarías en llegar a un hospital, digamos? Y le dices, no, pues me voy a tardar como 3 días en llegar a un hospital. Entonces el doctor va a decir, pues lo que necesitas hacer es cortarte el dedo totalmente y cauteriza la herida para que no te salga sangre. ¿Pero cómo? No me pueden pegar mi dedo. Sí, pero si estuvieses en la civilización habremos salvado tu dedo, pero como estás a 3 días del lugar, pues no se te puede salvar el dedo. La manera de salvarte la vida hay que cortarte el dedo, o cortarte la mano si habría sido la mano, o el brazo si habría sido el brazo. Y uno dice, pero ¿qué cavernícolas? Bueno, es que así es. Cuando no hay conocimiento y cuando no hay capacidad, estás en un lugar de incivilización, pues entonces hay que actuar de manera drástica. En el Antiguo Testamento no había suficiente información, especialmente los seres humanos no sabían distinguir de lo bueno y lo malo. No había capacidad de entender a Dios, y para salvar a los seres humanos Dios tenía que actuar de manera drástica con los seres humanos. Cuando ya viene Cristo tenemos nueva luz, vemos a través de Cristo cómo es que realmente funciona la ley. Podemos entender la relación de la gracia con la ley. Cuando viene Cristo Jesús nos muestra al Padre de una manera especial. Y recuerden que después de Jesús se ganó la autorización de que el Espíritu Santo estuviera entre nosotros. Entonces la manera de trabajar con los pecadores antes de que el Espíritu Santo estuviese con nosotros es una manera completamente distinta. Acuérdense que antes las leyes las tenías que escribir en la piedra y tenías que ponerlas en los postes de los dinteles y estarlas repitiendo, y aún así los seres humanos nunca se las aprendían. Bueno, después de la llegada del Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo, ¿dónde las escribe? ¿Dónde escribe las leyes? En el corazón. Entonces, por supuesto que hay una gran diferencia al Nuevo Testamento con el conocimiento, con la presencia del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia con el ejemplo que Jesús nos dio a través de la manera de vivir. Hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar la ley, que os améis los unos a los otros, lo van a encontrar, amad a tu prójimo como a ti mismo, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Jesús, les dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros. Y dice, pues ese mandamiento ya estaba. Pero entonces él dice, que os améis así como yo os he amado. Entonces, ¿qué era lo nuevo? Lo nuevo era la forma en la que Jesús lo había hecho. Eso era lo nuevo. Nadie se hubiera imaginado cómo era amar hasta que Jesús vino. Y Jesús le hizo una representación de lo que es. Entonces los seres humanos, ok, ya entendemos. Así es como se hace. Así es como funciona. Es como cuando no sabes hacer algo y viene alguien que lo sabe hacer y lo hace delante de ti, y entonces aprendes, ya sé cómo se hace. Así es, después de Cristo,
la vida cambia, el conocimiento cambia, el cristianismo avanza o la manera de ser hijo de Dios avanza de una gran manera. En San Juan 8:28 dice: cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. En San Juan 14:8-9, Felipe le pregunta: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El Padre. O sea, si el Padre estuviese viviendo en la tierra, sería como Jesús, actuaría como Jesús, tomaría las mismas decisiones que Jesús toma. Y Jesús hubiese estado en el Antiguo Testamento, habría hecho exactamente lo mismo que el Padre del Antiguo Testamento habría realizado. Porque son lo mismo, piensan igual. Las decisiones que se tomaron en el Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que el Padre las tomó solo? No encontramos en la Biblia, descendamos y confundamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Ustedes creen que las decisiones que se tomaron en el Antiguo Testamento fueron tomadas nada más unilateralmente por parte del Padre? Fueron tomadas en decisión unánime. Las mismas decisiones que se tomaron en el Antiguo Testamento las habría tomado Jesús. Y las mismas decisiones que Jesús realizó en la tierra las habría hecho el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El Dios del Antiguo Testamento es lo mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Nada más que el contexto cambia la manera de ser nuestra, cambia la información. Por eso Jesús dijo en San Juan 10:30, el Padre y yo somos uno mismo, somos lo mismo. Miren, vamos a ver algunos detalles donde Jesús habla de que Él va a castigar. También Jesús va a castigar, y claro que no castiga con ira, como algunos lo piensan. Por supuesto que Jesús llora, Jesús se entristece por nuestras decisiones, así como el Padre también se entristece por nuestras decisiones. En el Antiguo Testamento encontramos que el Padre dice: vivo yo, que no quiero la muerte del que muere, sino que se aparte. Bueno, en Mateo 25:41 dice, el Señor Jesús presenta a los seres humanos que no le aceptaron, personas como tú y como yo, que no quisieron aceptar a Jesús, que no quisieron tomar una posición de ser bondadosos con los demás. A los que estén a su izquierda, dice Jesús, y quiero que entiendas que está hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, les va a decir a los que estén a la izquierda: apártense de mí. ¿Cómo les llama? Pero que por feo Jesús diciéndole maldito a alguien. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron nada de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero, no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel, no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, o necesitamos ropa, enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les va a decir: les aseguro que en cuanto no lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán, dice Jesús, al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? La vida eterna. Pero es que Dios es muy malo, que destruyó a millones de seres humanos por medio de agua. Bueno, pues Jesús va a destruir a millones por medio de fuego. El mismo Dios, tomando decisiones similares, nada más que el contexto de conocimiento es distinto. Dios destruyó a millones por medio del agua, y Jesús va a destruir a millones por medio del fuego. Porque el que está tomando la decisión de aventarlos al fuego eterno es el mismo Hijo del Hombre. Aquí tenemos algunos versículos. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:8, el apóstol Pablo dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese Señor? Jesús. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si pues alguno está diciendo: no es el Padre, no, es Jesús. Cuando Jesús está regresando por segunda vez, Él va a destruir. En Mateo 25:51 dice: mi Señor se está demorando en venir. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que va a venir? Dice: comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como Él. Su Señor, o sea Jesús,
volverá el día en que menos se lo espere, a la hora que menos se lo espere. ¿Y qué va a hacer con él? Ven lo que dice ahí en el versículo 51, lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor y llantos y el crujir de dientes. ¿Qué va a hacer Jesús con él? Lo va a cortar en pedazos. Pero qué cruel, ¿verdad que nunca se vio Jesús así? Pues que no ponemos atención. No ponemos atención. Claro que el Señor era de gracia, lleno de gracia y de amor. Claro que Jesús es misericordioso. Claro que Jesús era una belleza de persona. Así es el Padre, el mismo carácter. Pero por supuesto que también va a destruir los pecadores. Jesús destruye, así como el Padre destruyó en su momento. Miren lo que dice Mateo 7:23. Entonces les declararé a los que no quisieron salvarse, nunca los conocí. Apartados de mí. Pero, ¿cómo Jesús es bien amigo? Acepta a todos ama, recibe a todos. Pues parece ser que no. Mira lo que dice Mateo 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes. Estoy hablando de las mujeres que su pecado fue no haber sacado una segunda parte de aceite, sino que se quedaron dormidas. Todas se durmieron, pero estas no solamente se durmieron, sino que durmieron más tiempo, a grado de que ni siquiera prepararon la doble porción. Y cuando vienen a la fiesta de bodas, le tocan y sale el novio. ¿Quién es el novio? ¿A quién representa el novio? Ni siquiera dice que es el padre del novio, no, ese es el novio. ¿Y quién es el novio en este caso? ¿A quién representa el novio? Pues a Cristo Jesús. Salió y le respondió el novio: de cierto os digo, no los conozco. Que se queden afuera, lo que se llama el crujir de dientes. Interesante, ¿no? Luego aquí hay otro versículo que dice, el Señor Jesús hablando de la parábola de los talentos, dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús con los que no utilizaron sus talentos en su servicio? Los va a echar a las tinieblas afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, generalmente estamos pensando que el Padre es el que castiga y el que hace. No, también Jesús, también. ¿Queda eso bien claro? Porque a veces decimos, no, es el Padre es el que hace todas las cosas malas, Jesús es bien bueno. No, o sea, también Jesús va a llevar al castigo. Mira lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, y quiero que entiendas que es el Hijo del Hombre que está hablando, les dice a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde los va a arrojar? Al lago de fuego, los va a destruir. En Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambitas y los asientos de los que vendían las palomas. Ay, pero pobre su negocio, su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Los corrió del templo y dijo: no estén haciendo la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a un Dios perverso en el Antiguo Testamento? Pues un plan del diablo. Desconectar la justicia a la misericordia. El ser humano tiende, especialmente las iglesias cristianas de hoy, a hablar del amor de Dios, el amor de Dios, puro amor de Dios, puro amor, un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor tan grande que nos va a llevar al cielo pecando. ¿Están entendiendo eso? O sea, un Dios que es tan amor que va a llevarse al homosexual practicando homosexualidad al cielo. Un Dios de amor tan grande, que aun cuando seas un borracho, aun cuando seas un drogadicto, aun cuando seas un mujeriego, aun cuando seas una persona disipada, que hace cosas malas, has vivido una vida impura totalmente, y estás ahí en el féretro y vienen a hablar en tu servicio funeral, y ya te ponen en el cielo ya con Dios.
Yo les digo la verdad, yo he estado en muchos funerales y nunca he visto un funeral en que la gente diga, hombre, este se perdió, este no se va a salvar. No, no importa que haya sido un miserable, no importa que haya sido una persona muy mala, no se va a salvar. Y están llorando ahí y le habla uno de la esperanza de la resurrección. Porque Dios es tan bueno que va a salvar a todos. Y entra el universalismo de que Dios a todos los va a salvar. Es curioso que la Biblia dice claramente que el camino es angosto y pocos son los que se van por ahí, y el camino que va a la perdición, y quiero que entiendas la palabra perdición, dice que es ancho. ¿Y cuántos son los que van por ahí? Muchos. Y no dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Muchos. Y quiero que vean que estoy hablando de Jesús, ya no estoy hablando del Padre. Vemos a Jesús tanto y hacemos tanto énfasis en las obras de bien que no prestamos oído a las cosas que dijo también. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Quién es el que viene? No me digan que es el Padre. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Y qué hace el que lo está montando? Con justicia, ¿qué hace? Juzga y pelea. Bueno, también Jehová de los ejércitos juzgaba y peleaba con justicia. Bueno, el que está aquí hablando que va a juzgar y va a pelear con justicia es Jesús. En Apocalipsis 14 dice, y los ejércitos celestiales, estamos en el mismo 19, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El que viene dirigiendo el ejército es Jesús. De su boca, la boca de Jesús, sale una espada aguda. ¿Con qué objetivo trae la espada? En amarillo, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vera. Pero que no es Jehová de los ejércitos el Jehová del Antiguo Testamento. Pues aquí el que está dirigiendo el ejército es el que viene en las nubes del cielo, Cristo Jesús. Un ejército que va a destruir a todos los que se le pongan enfrente, y de hecho todos los seres humanos van a quedar muertos, menos los que estén anotados en el libro de la vida. Va a haber en la tierra un ejército de 10 países, o los países que tú quieras allí, juntamente con todos los enemigos que están esperando a Jesús, y Jesús va a hacer una guerra contra ellos y los va a vencer. Así como un ángel enviado por Dios mató 185,000 asirios en una noche, aquí Jesús va a matar más de 185,000, va a matar a todos los seres humanos que estén vivos. El ejército dirigido por Cristo Jesús, en Apocalipsis 19. Pero en el Antiguo Testamento sí, los que Dios mandó mató 185,000 asirios, y pues Jesús va a matar no más 185,000, va a matar a todos los seres humanos. Todos. Las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 17, y vi un ángel que estaba sobre el pie del sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, caballos, de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y aparece ahí la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos están reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Dicen, es que qué cruel, mandó matar a todos los amalecitas. Pues sí, no nomás a los amalecitas, va a matar a los mexicanos y va a matar a los guatemaltecos y va a matar a los salvadoreños, peruanos. A ver, ¿a quién más veo aquí? ¿Qué me faltan? A ver, ¿qué país falta aquí? Mexicanos, gringos. Bueno, no estoy buscando las que veo aquí, que son Honduras, sí. Y los hondureños los va a matar. Todos los que no se anotaron en el libro de la vida, no importa nacionalidad, los va a matar. Con su venida, ahí está. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Pero no, Jesús es amor. Sí, claro que es amor. Pero Jesús es misericordia. Claro que sí. Pero se nos olvida que así como es misericordioso, es justo.
El mismo Dios del Antiguo Testamento igual, también Dios el del Nuevo Testamento, Jesús mismo. Por eso dice ahí, la bestia fue apresada con ella el falso profeta, que había hecho grandes las señales delante con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Mira, ¿por qué los está matando? Pues porque tienen la marca de la bestia, para empezar. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Díganme las nacionalidades de los que están allí. ¿Son nada más amalecitas? No, ya te dije algunas de las nacionalidades que están ahí representadas. Seres humanos que no quisieron aceptar a Jesús, aceptaron al diablo. A lo mejor no eran tan malos. A lo mejor tú y yo, si nos anotamos el libro de la vida, somos más malos que ellos. Pero la diferencia es que pusimos nuestra bandera, aceptamos la bandera de Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos salva, ¿no es cierto? Que aceptamos a Cristo Jesús, que nos pusimos tras su estandarte, que como el ladrón en la cruz le dijimos, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, todos estos versículos y todos estos casos te presentan que Dios es igual. El Dios del Antiguo Testamento y Cristo Jesús son la misma persona. La misma persona. En el Antiguo Testamento hubo muertos, sí. Hubo ejércitos que destruyeron naciones, sí. Hubo el diluvio, que muchos dicen, pues mató a todos. En el Antiguo Testamento hubo actos terribles, pero cuando los analizamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que Dios, en su misericordia, intervino en cada uno de sus casos para evitar que el pecado fuera tan grande que evitara que la esperanza existiera. Sodoma y Gomorra tenía que ser destruida porque era una manzana, una podrida que si no le sacaba la podrida se iba a podrir toda la manzana. El diluvio era tan grande ya la depravación que Dios tuvo que destruir a millones y dejar solamente una familia para que de perdido de esa familia pudiese salir el que habría de venir a salvarnos. Y tan terrible la situación que todavía Canaán andaba ya enfermo. Y cuando ustedes analizan cada uno de los actos de barbarie, entre comillas, que se encuentran en el Antiguo Testamento, si nosotros pensamos que Dios es amor, vamos a entender que hay una razón detrás por la cual Dios actuó de esa manera bárbara, extrema. Y siempre, déjame decírtelo, todo lo que Dios hace y lo que deja de hacer, tiene el propósito de salvar. Siempre, en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios hizo y lo que dejó de hacer, lo hizo para salvarnos. Tenía el propósito de salvar, siempre ha sido el propósito de Dios. Así como Jesús era en la tierra, así es el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos lo mismo. Somos uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Así como estamos enamorados de Jesús, debemos estar enamorados del Padre. Cuando la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, no está hablando de Jesús, realmente está hablando del Padre. El Padre es amor. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Las condiciones son las que son distintas. Y a veces tú y yo también. En San Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne Cristo Jesús? Para habitar entre nosotros y a través de habitar entre nosotros ver la gloria como la del unigénito ¿de quién? Del Padre. Entonces la razón por la que Jesús se hizo carne es para que a través de verlo a Él pudiésemos saber quién es
realmente el Dios del Antiguo Testamento. Y ya, son 35 minutos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, porque eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Gracias porque nos has amado. Y nosotros hemos llegado a amarte a ti porque tú nos amaste a nosotros primero. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos salvación, vida eterna, pero especialmente a través de Él podemos llegar a conocerte. Nos ponemos en tus manos de amor. Bendice a las personas aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos concluido. Recuerden que el día viernes a las